Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos en este Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día nos acompaña en este espacio de análisis Jorge Matar, el presidente de Canacita Morelos. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias, Mi querido siempre. Amigo, ¿cómo estás? Bien, te agradezco. Rolando, a tus órdenes. Encantado de estar contigo otra vez. Gracias. Tus colaboraciones periódicas. No puedo hablar de semanal porque por agenda se nos complica un poquito, pero el tema de tus comentarios periódicamente, sobre todo en el tema del empresariado, el tema del crecimiento en el Estado, que son temas que siempre hay que estar dando puntual seguimiento, porque aunque de pronto de una a otra entrevista a lo mejor muchos digan, es que tocan casi los mismos temas, sí, pero la lectura es totalmente diferente, ¿no? Y es certidumbre hacia el Estado. Y el día de hoy estábamos platicando fuera del aire, creo que es un tema que vale la pena analizar, en el entendido sobre todo de cómo lo percibe el empresariado, es el tema de los datos que hace un par de semanas, hace un par de días, hay que decirlo como tal, se dieron a conocer por parte del INEGI de un crecimiento que será del 1.2%, si no me equivoco, en la entidad morelense, que incluso el jefe de la gobernatura, José Manuel Sáenz, da un mensaje en el cual, bueno, unas declaraciones en el cual dice que es un buen termómetro el crecimiento. A final de cuentas hay que tomarlo como es, o sea, hay muchas jefaturas pendientes, pero después de todas las vicisitudes que se han dado, después de cómo, hay que decirlo como tal, se estancó la economía a nivel nacional y la inercia con este cambio de gobierno o de régimen, por lo menos hay que decirlo, pues el 1% ya no sabemos si es bueno o malo, por lo menos ya tenemos números negros, que eso es fundamental. Pero la verdadera percepción y donde es el tema medular es cómo lo percibe el empresariado, porque al final de cuentas de ahí viene el dinero y es quien realmente batalla con este crecimiento. ¿Cómo lo ves? Así es, Rol, así tú bien lo dices, se anunció el 1.2% de crecimiento en la actividad económica en el primer trimestre del año. La realidad es que sí, es poco, sí, estamos en el 8º lugar a nivel nacional. Eso no significa que tenemos una economía boyante en el Estado. Tenemos que ver y analizar la cifra como debe de ser. Tenemos que ver qué actividad, si fue las primarias, las secundarias o las terciarias. Aquí vemos y podemos ver el análisis, Rol, que en las actividades primarias es donde destacamos como Estado. Hemos tenido un crecimiento en un mismo periodo, de 2018 hacia 2019, en estas actividades que va del 16%, o sea, te hablo solamente de actividades primarias. Sí, claro. Entonces, aquí lo que tenemos que ver y analizar es ver de qué forma vamos a impulsar las actividades terciarias o las actividades secundarias. Esto en función de lo que nosotros queremos como empresarios, lo que nosotros estamos buscando, que es el desarrollo de la economía en el Estado. Impulsar a los MIPYMES, que ese es un tema de todos los días, el 90% de la actividad económica se da en este segmento y pues bueno, tenemos que generar proyectos en los cuales nos digan y nos enfoquen de que realmente el entorno económico del Estado está en estas actividades. Separemos, los MIPYMES están en las actividades terciarias. Entonces, la realidad es que lo que nos genera como Estado, nuestro potencial está en las primarias. Entonces, yo creo que aquí lo que nosotros debemos de incluir en este sentido, en este análisis, es analizar, ver e impulsar la agroindustria, que es lo que a nosotros como Estado nos está generando una participación positiva. Oye, además, la pregunta implícita que lo hacía con unas personas que saben del tema es si realmente en el empresariado el 1.2% es tangible, porque al final de cuentas es prácticamente imperceptible para la economía de pie. Entonces realmente uno no llega a dimensionar realmente este punto, el 1.2%, perdón, no lo llega a dimensionar. ¿Ustedes cómo lo dimensionan? No, si hablamos de actividad industrial, la actividad industrial se cayó el 2% en este periodo que nos dice el INEGI, que es el primer trimestre. Traemos un acumulado, podríamos decir que estamos en un punto positivo, pero la realidad es que la actividad industrial se cayó. Esto por un lado. Tú bien lo comentas, el tema de productos y servicios, que somos toda la gente de a pie, cómo generamos nosotros un consumo interno, que eso es la punta de lanza para toda economía. La realidad es que lo que a nosotros nos dicen otras cámaras empresariales es que hay una contracción de mercado. Lo hemos sentido todos. Sí. Nosotros a nivel producción, nosotros producimos, generamos la comercialización y en función de eso vemos
no una vez las ventas, o sea, sí se ve en las ventas, pero el tema, y tú bien lo sabes, es la cobranza. A final de cuentas, el tema de cobranza es lo que a nosotros nos va a generar ya como tal, una vez cobrado, ya vamos a poder nosotros analizar y hacer realmente cuál es la utilidad que nos generó esa venta por ese producto, por ese servicio. Oye, apenas hace algunos días veía a nivel nacional una polémica que se está dando porque otra vez las calificadoras a nivel internacional ven a México y lo sitúan con un 0.2%, entre 0.2 y 0.1% de crecimiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente, como ya es un tenor, pues descalificó el asunto, incluso pidió una disculpa pública de parte de las calificadoras, porque argumenta que su crecimiento en Hacienda lo acaban de retabular al 1.1% en el año. Obviamente ese índice nacional pega directamente en el Estado. ¿Por qué? Porque hay que decirlo como tal, es la aplicación de las políticas públicas lo que ellos empiezan a evaluar, la certidumbre que se da como calificadora hacia la economía. Acaban de hacer un anuncio muy pomposo del nuevo secretario de Hacienda de que se van a invertir 450,000 millones de pesos, si no estoy mal con el dato, para reactivar la economía, obviamente mucho en el tema de la construcción, que además es de ahí donde más o menos se cataliza el asunto, y esperemos que ahí haya un repunte. Pero ¿cómo lees este tema a nivel nacional que al final de cuentas pega implícitamente en el estatal? Sí, se permea el tema de crecimiento en la economía, a final de cuentas a nivel nacional. No podemos nosotros decir y estar confiados en que la actividad económica de nuestro estado va a crecer más allá del entorno que significa la parte nacional. Sí, al día de hoy las inversiones, el presidente de la República, nosotros no coincidimos en muchos temas, sobre todo en el tema de la reactivación económica. Nosotros creemos que la desaparición del INADEM ha sido un golpe muy duro al tema de los MIPYMES. Nosotros en el Estado y como organismo empresarial, como Canacintra, seguimos solicitando y pidiendo que estos apoyos por medio del Fidecom, ¿sí?, podamos bajarlo hacia los MIPYMES. Son la base de la economía del Estado y del país. Entonces, irnos a estas políticas de que se va a reactivar la economía con proyectos de gran envergadura, pero que son a mediano y largo plazo, nos dejan en el tema local y nos dejan en el tema nacional en el corto plazo, realmente nos deja que pensar, a final de cuentas tenemos que motivarnos nosotros hacia adentro de la empresa y hacia adentro de nuestras industrias para que en función de eso nosotros poder seguir generando las utilidades necesarias para poder mantener una empresa. Y en función de eso, cuando tú reinviertes esas utilidades, pues bueno, eso significa que tienes confianza. Sí, claro. Además hay un problema que yo lo palpo y mucha gente ha hecho el análisis en torno al presidente de la República. Seamos sinceros, la desaparición de muchos órganos tiende a ser más bien un tema de control, porque al final de cuentas todo lo que no tenía el control de la federación, o en este caso el gobierno de la República, de pronto lo denosta en temas de corrupción. Ahora resulta que todos los proyectos y todos los programas son sinónimo de corrupción, cuando no es así. Habría que, a lo mejor en algunos casos puntuales, pues generar una normatividad, candados, lo que sea, pero el quitar algunos pues proyectos, algunos mecanismos que se generaban para inyectarle a la industria recurso de tajo, pues como bien lo mencionas, termina pegando, y es un tema que a final de cuentas se termina reflejando en la bolsa. Sí, desde luego, lo dices muy bien, la normatividad en cualquier tipo de proyecto, en cualquier tipo de plan que pueda existir. Nosotros, el gobierno federal ve a los empresarios, ya desde un inicio de su gobierno nos vio a los empresarios como los enemigos. Sí. Y no, la realidad es que no, no todos somos como muchos, dice el presidente de la República, y pues unos trabajamos para generar utilidades y para sobrevivir y para generar empleo, que ese es el otro punto. Nosotros nos tenemos que fijar en qué necesitamos, primero como Estado, en la generación de empleo, empleos de calidad, empleos bien retribuidos, pero también necesitamos ver qué es lo que queremos también como empresarios. Tenemos que meternos a un tema de deducibilidad, lo cual es muy importante, porque en función de eso nosotros vamos a poder mejorar las condiciones de nuestra empresa. Sí, insisto, el tema de la normatividad, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esta gran medida de control que quiere tener el gobierno federal
en casi todas las dependencias, en casi todos los programas, pues nos ha hecho que estemos estáticos en ese sentido, de que no podamos tener la confianza, no nada más nosotros, lo mencionabas anteriormente, las calificadoras a nivel mundial te dicen, hoy en día México es un país para invertir en un porcentaje menor que hace 6 meses, sí, claro. ¿Sí? Entonces, el riesgo país que hoy tenemos para invertir, digo, no vengan a invertir a México ni al estado de Morelos, no, pero sí obviamente los inversionistas extranjeros van a tomar en cuenta otras alternativas, muy posiblemente dentro de América Latina, pero pues tenemos nosotros que ser, desde el punto de vista México, pues tenemos que dar las condiciones. En ese sentido, pues se permea hacia nuestro estado de Morelos, y pues aquí tenemos que ver que si queremos que vengan a invertir al estado de Morelos, pues tenemos que trabajar en 2 aspectos muy importantes: tenencia de la tierra y seguridad. Sí, fundamental. Por último, y hablando precisamente de una percepción de estancamiento, hay un tema que siempre te pregunto, ¿por qué? Porque al final de cuentas se va mutando y que no hemos visto que haya avanzado del todo, que es el tema de la aplicación de los fideicomisos, que es fundamental porque es precisamente el oxigenar, el inyectarle de pronto dinero a la economía estatal, que es lo que realmente en lo que nos basamos nosotros mucho. ¿Cómo va la aplicación del fideicomiso y todos estos asuntos? Porque lo vemos, bueno, la percepción de calle es que está estancado, realmente no hemos escuchado ni hemos palpado realmente la activación de estos temas. Sí, nosotros estamos trabajando, Rolando, en este sentido, como organismo empresarial, insisto, hacia nuestros afiliados, a decirles que se sometan proyectos productivos sobre todo con base tecnológica, en el tema de agroindustria, en el tema de construcción, que tenemos que detonarlo, proyectos productivos. Al día de hoy, como partes del fideicomiso, se han más o menos autorizado alrededor de 36 millones de pesos, se han sometido mucho más en proyectos como tal, pero bueno, se está caminando, se está trabajando. Nosotros lo que decimos es, lo abrimos. Está la página de internet del fideicomiso. Nosotros como organismo podemos canalizarlos, no siendo nosotros los que hacemos el proyecto, porque muchas veces se malentiende, ¿no? O sea, nosotros formamos parte y también podemos acompañar en el tema de una aplicación de un proyecto. No nosotros hacerlo, sino más bien enfocarlo hacia el sector productivo que se quieran dentro de los sectores de Canacintra, y obviamente hablando de nuestros afiliados. Sí, están caminando. El tema del FITUR desconozco, ese es una realidad, pero para hablar del fideicomiso de desarrollo, que es el Fidecom, pues está caminando, no como nosotros quisiéramos. La realidad ahí es que es un tema de recaudación. Una vez que se recauda el 2% sobre la nómina, cae en gobierno del estado y hacia la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda es donde dispersa. Entonces se reciben los proyectos ahí en el Fidecom, se analizan, y pues bueno, esperemos que haya muchos proyectos. Insisto en el tema de los MIPYMES, hay que apoyar a los MIPYMES hoy en día, porque ellos son la base de la economía del estado. Jorge Matar, presidente de la Canacintra de Morelos, te agradezco como siempre la puntualidad. Te agradezco que nos ayudes a entender un poquito de cómo leer estos números que de pronto son ambiguos, y sobre todo cómo se percibe en el empresariado, que es fundamental, porque al final de cuentas, siempre lo decimos y hay que ser reiterativo en ese tema, el 80-90% del dinero del país ahí se genera, de la riqueza, ¿no? Así es, exactamente. No, pues al contrario, mi querido Rol, un gusto estar contigo y formar parte como colaborador de Círculo de Poder. Como siempre te agradezco, es tu casa. Gracias, muchas gracias. Eso es Círculo de Poder, continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.